Les voy a presentar la cuarta guía de estudio y comprensión de la sociedad para los estudiantes de tercero medio. En esta oportunidad, eh, el tema principal tiene que ver con la historia reciente, pero con un tema particular de la historia reciente que tiene que ver con los procesos de democratización. Vamos a aplicar una tesis de un politólogo y vamos a trabajar sobre esa tesis en esta guía. Bienvenidos entonces a la explicación del trabajo que tienen que realizar para estudio y comprensión de la sociedad. ¿Qué queremos lograr con este trabajo? Queremos lograr que los estudiantes del diferenciado de historia comprendan que nuestro principal propósito es trabajar los últimos 40 años de la historia reciente. Los últimos 40 años tienen directa relación con el fin de la llamada Guerra Fría, la muy famosa Guerra Fría, y las consecuencias políticas que trajo el fin de la Guerra Fría para el mundo, y particularmente para América Latina y por supuesto para nuestro país. Nuestro tema principal, como ya lo señalé, son los procesos de democratización ocurridos en nuestro continente durante la década del 80, siendo Chile uno de los últimos países en formar parte de este proceso de democratización, pues su dictadura militar duró más tiempo que en otros países de nuestro continente. He destacado solo un objetivo, en la guía aparecen tres, pero para explicar voy a explicar solo el primero, que dice analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local, considerando los procesos de democratización de las últimas décadas. Si ustedes se fijan, nos interesa la historia reciente, cambios que se ha producido en la historia reciente, pero que en esta guía particularmente vamos a trabajar las consecuencias políticas de la Guerra Fría en los procesos de democratización. ¿Estamos listos entonces para empezar? Para contextualizar, es muy importante entender que en el periodo de Guerra Fría, el mundo que se dividió en dos proyectos ideológicos distintos y opuestos, uno liderado por la Unión Soviética comunista, el otro liderado por los Estados Unidos capitalista y liberal. Estas dos potencias se van a enfrentar y ese enfrentamiento, que nunca fue directo, va a culminar con el triunfo definitivo, al parecer, del modelo de desarrollo capitalista liberal. Una vez que triunfa el liberalismo a finales de la década del 80 y se expande el capitalismo por el resto del planeta, se inicia entonces procesos de democratización. Si lo contextualizamos a nuestro continente, a América Latina, habíamos sufrido varios golpes militares en la década del 70 que perduraron hasta la década del 80 en varios de nuestros países, como ustedes lo pueden observar acá en estas líneas de tiempo. Eh, Todas estas dictaduras militares tenían como finalidad impedir el avance de los modelos de desarrollo socialistas o comunistas en nuestro continente. Ya habíamos tenido el ejemplo de Cuba en el año 59. De consecuencia de la Revolución Cubana, los Estados Unidos preparan formas y estrategias de evitar el avance del comunismo a través de la doctrina de seguridad nacional, y cuando los países estaban muy avanzados en sistemas más de izquierda, más socialistas, entonces se van a promover y se van a provocar los gobiernos militares. Una vez terminada la Guerra Fría, también se le va a poner fin a los gobiernos militares, pues ya no es necesario gobernarse en nuestro continente por dictaduras militares. Por lo tanto, se inician entonces procesos de democratización. Y ahí lo que es muy interesante comprender que son, ya vamos a entender el concepto, son oleadas democratizadoras que no solamente se van a dar en nuestro continente, sino también se van a dar en algunos países de
algunos países de Asia, obviamente en la Europa oriental comunista, es decir, donde había sistemas de izquierda, ¿no es cierto? Y al terminar el modelo soviético con la caída, ¿no es cierto?, de su gobierno comunista y con la caída en Alemania del muro de Berlín como símbolo del fin de la Guerra Fría, se va a dar en el mundo entero entonces estos procesos de democratización. En la guía se van a enfrentar a dos fuentes. La primera tiene relación con la tesis del cientista político Samuel Huntington, que es un politólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, que ya falleció, pero que dejó muchas teorías y entre esas la teoría de las oleadas democratizadoras. Para este autor, el mundo habría enfrentado tres oleadas democratizadoras, siendo la primera, esta habría ocurrido a comienzos del siglo XIX y habría culminado a comienzos del siglo XX. La oleada democratizadora se habría producido después de la Segunda Guerra Mundial y más o menos hasta la década del 60. Y la tercera oleada democratizadora se habría iniciado después de la crisis del petróleo, la década del 70, y habría tomado mucha más fuerza después del fin de la Guerra Fría. Por lo tanto, él toma las democracias mundiales y la tesis para analizarla y para determinar qué características particulares tiene cada una de estas oleadas democratizadoras. Si tomamos esta tesis y la complementamos con el video que ustedes van a tener que mirar, observar, tomar apuntes para responder una serie de preguntas que están en la guía, que son preguntas de comprensión y análisis y que tienen relación con el video llamado Democracias en América Latina entre la ficción y la esperanza. Lo que hace este video, que es de la televisión argentina, es tomar algunos ejemplos de países de América Latina y hacer una revisión, un análisis respecto a las características que tienen los procesos democratizadores en nuestro continente, tomando como mayores ejemplos los ocurridos con Brasil y con México, entre otros. También en la guía aparece en las sugerencias para ver videos los procesos democratizadores en América Central, que son casos aparte, son bastante complejos porque es muy difícil aplicar la tesis del politólogo con el que estamos trabajando, porque en América Central su realidad es mucho más diversa, mucho más compleja, y los procesos democratizadores también, porque han sufrido mayores acciones de países externos, particularmente Estados Unidos, han sufrido no solamente intervenciones, sino que una serie de oladas de gobiernos militares y gobiernos populistas y gobiernos corruptos, por lo tanto es una situación un poco distinta. Pero el video que les presento acá como obligatorio para ver y para analizar tiene que ver precisamente, o mejor dicho, más con países de América, o mejor dicho, de Sudamérica. No, de América Latina, porque considera México también. Bueno, entonces vamos a aplicar la tesis de Samuel Huntington con o en algunos ejemplos concretos que ustedes van a tener que investigar. Una vez que analicen la fuente y vean el video y respondan preguntas, van a hacer un trabajo de investigación de un caso en particular que ya se los voy a presentar. Llegamos a la actividad central. Ya les dije que van a responder preguntas bastante específicas en relación al video que les he propuesto en la guía, y luego de eso vamos a pasar a esta actividad central que consiste en indagar en un caso de estudio de la historia reciente, su dimensión política y aplicar categorías de análisis propias de la disciplina. Entonces, dos cosas. La primera, que tienen que tener presente entonces la parte teórica que plantea la guía, y dentro de esta parte teórica específicamente el desarrollo de algunas habilidades de nuestra disciplina, y que se las presento ahora, pero que ustedes ya las conocen porque las hemos trabajado en guías anteriores, y que tienen que ver con la multiescalaridad y la multidimensionalidad. En este sentido, ustedes van a tomar un caso, en la guía aparecen varios países, pueden tomar cualquiera de esos países y van a
su proceso democratizador más o menos los últimos 40 años. La mirada es política principalmente, pero para poder reconstruir esta historia, ustedes tienen que tener sumamente claro que la multiescalaridad implica que lo que está ocurriendo en un país específico, en un momento específico, está ocurriendo también a nivel más global. Entonces, ustedes pueden partir de una postura o de un momento histórico particular en un país particular, pero necesariamente necesitan trabajarlo a nivel más global. Y aquí se presentan en este esquemita incluso una escalaridad menor, que es un cambio a nivel local, luego nacional y luego global. Pero en el caso de ustedes, lo más probable es que sea nacional y local. Perdón, nacional y global. Y por otro lado, el concepto de multidimensionalidad, que implica que para explicar un fenómeno político necesariamente tienen que ir a los fenómenos y procesos económicos, sociales, culturales, para hacerse una imagen mucho más acabada, darle realce al proceso político, porque nuestro eje es, recuerden, ser capaces de identificar las características que tienen los procesos democratizadores, aceptando la teoría de la tercera oleada. De esa perspectiva, en la guía aparecen varias especificaciones que quiero que lean con mucha detención para que entiendan que ustedes tienen que sentirse que están reconstruyendo una historia, que están tomando una dimensión, que están aplicando categorías de análisis de la historia propiamente tal como la multiescalaridad y la multidimensionalidad, y que esto va a contribuir entonces a la reconstrucción de un proceso democratizador en la tierra. Por favor, sigan las instrucciones, sigan las pautas que están en la guía, donde también aparece, ¿no es cierto?, la escala de apreciación con los indicadores para la evaluación. Son evaluaciones formativas, pero son muy importantes que ustedes las consideren. Y, por supuesto, decirles que pueden enviar sus trabajos a mi correo. Cualquier duda, está mi correo. Espero que les vaya muy bien y estamos en contacto. Finalmente, aquí están los indicadores a evaluar. 1. Responden preguntas en base a una fuente escrita y a una audiovisual. Ya lo tienen muy claro. 2. Explican procesos de la historia reciente a partir de criterios de multiescalaridad y multidimensionalidad e interpretaciones históricas basadas en distintas fuentes. Ustedes tienen que recordar que para reconstruir la historia tenemos que basarnos en fuentes y seguir las indicaciones del trabajo con fuentes, que deben estar debidamente citadas, distinguir con claridad la redacción que ustedes hacen de la fuente escrita copiada textual. Por favor, eso lo deben tener muy identificado y redactarlo en forma muy correcta. Luego, analiza las características de procesos políticos de la historia reciente a partir de un caso de estudio. Ya sabemos que ustedes van a elegir el caso de estudio, los países son varios los que se ponen ahí como ejemplo, así que ustedes tienen ahí una variedad de países a elegir. Y por último, reflexionan sobre la importancia de conocer procesos políticos para comprender el presente y su propio rol como sujeto histórico. Como trabajamos con la historia reciente, los alcanza porque ustedes deben sentirse que son parte de este proceso histórico. Incluso podrían hasta tener conversaciones con sus abuelos, con sus papás, respecto a los procesos vividos. ¿Por qué? Porque son de la historia reciente. Ahora sí, chiquillos, que les vaya muy, pero muy bien.